La historia que les contaré hoy es sobre un hombre al que le robaron su más grande sueño. Un hombre que fue humillado y desechado como basura por la persona en la que más confiaba. Pero el destino, ¡ay! El destino ama dar giros inesperados. ¿Qué sucede cuando el hombre que te destruyó años después debe mirarte a los ojos y llamarte jefe? Prepárense, porque vamos a ser testigos del viaje de Alejandro Reyes, un joven cuyo único error fue confiar ciegamente. 10 años atrás, en la vibrante y caótica Tijuana, la vida de Alejandro funcionaba con código y cafeína. Un ingeniero de software recién graduado, con ojos que brillaban más que la pantalla de su computadora, él veía el futuro en líneas de programación. Su proyecto, su obsesión, era una aplicación de logística revolucionaria, algo que prometía transformar para siempre el transporte de mercancías en la frontera. Dedicaba cada segundo libre a ese sueño, creyendo que esa idea lo pondría en el mapa y, lo más importante, le daría una vida mejor a su familia. Su jefe, Ricardo Montes, era la personificación del éxito, carismático, con un discurso que podría venderle hielo al diablo. Alejandro lo veía como un mentor, como un guía. Pobre iluso, no sabía que le estaba mostrando el mapa del tesoro al pirata que estaba a punto de saquear su barco. La confianza de Alejandro era tan pura, tan inocente, y es por historias de confianza como esta, que todos hemos depositado en alguien alguna vez, que este tipo de relatos nos tocan el corazón. Si tú también lo sientes así, únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal y regalándonos un like, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará sin aliento. Aquel día fatídico, en una sala de juntas fría e impersonal, Alejandro abrió su computadora y con ella su alma. Expuso cada detalle del proyecto, cada línea de código, cada proyección de ganancias, con la pasión de un artista que muestra su obra maestra. Ricardo lo escuchó todo, con una sonrisa paternal en el rostro, una sonrisa que era una máscara para la traición que ya estaba maquinando. Tu idea es brillante, muchacho, pero quizás demasiado compleja para el mercado ahora, le dijo, con una voz suave y venenosa. Una semana después, con la excusa barata de recortes de personal, Alejandro fue despedido. Ricardo ni siquiera lo miró a los ojos al darle la noticia. El joven ingeniero salió de ese edificio sintiendo el peso del fracaso, pero lo que realmente cargaba, sin saberlo, era el peso de una traición monumental, un robo que convertiría a su verdugo en millonario y a él en un hombre consumido por un implacable deseo de justicia. Los meses que siguieron a su despido fueron un infierno borroso para Alejandro. El shock inicial dio paso a una fría angustia que se instalaba en su pecho cada mañana. Se sentía como un fantasma en su propia vida, vagando por las calles de Tijuana con su currículum bajo el brazo, pero con el alma vacía. Cada no gracias de las empresas, cada puerta cerrada, era como un eco de la voz de Ricardo en su mente, diciéndole que no era lo suficientemente bueno. El dinero se agotaba y el peso de ver la preocupación en los ojos de su madre era una tortura diaria. Él le había prometido un futuro mejor, uno construido sobre su talento, y ahora se sentía un completo fracasado. Fue en una tarde gris, mientras tomaba un café barato para refugiarse del frío, que su mundo se desplomó por segunda vez. En la pantalla de un viejo televisor, colgado en la esquina del local, un rostro familiar apareció. Ricardo Montes, sonriente, carismático como siempre, en una rueda de prensa. El logo detrás de él hizo que el corazón de Alejandro se detuviera. Logimex. El nombre era diferente, pero la esencia, el concepto que el reportero describía con entusiasmo, era su proyecto. Cada palabra era una daga clavándose en su pecho. La optimización en tiempo real, la interfaz que él había diseñado noche tras noche,
la arquitectura del sistema que conocía como la palma de su mano. Todo era suyo. En ese instante le faltó el aire. Un zumbido en sus oídos ahogó el sonido de la cafetería y el mundo giró. No era solo un robo, era la aniquilación de su identidad, la expropiación de su alma. Ricardo no solo le había robado su idea, le había robado el futuro, y ahora lo exhibía ante el mundo como si fuera su trofeo. Impulsado por una mezcla de rabia e incredulidad, Alejandro intentó luchar. Juntó los pocos ahorros que le quedaban y buscó a un abogado, un hombre mayor y cansado que escuchó su historia con una mirada de lástima. Las palabras del abogado fueron como un balde de agua helada sobre su furia incandescente. «Hijo, es tu palabra contra la de él. ¿Dónde están las pruebas? ¿Tienes algún documento, algún correo, algún contrato que proteja tu autoría?» Alejandro no tenía nada. Su única prueba era la confianza, una moneda sin valor en el mundo de los negocios y la ley. Mientras tanto, Ricardo Montes se convertía en el nuevo héroe de Tijuana, un visionario que, según las revistas, creó de la nada un imperio multimillonario. Logimex crecía exponencialmente, y la imagen de Ricardo estaba en todas partes, en espectaculares, en programas de televisión, en portadas de revistas de negocios. Para el mundo, él era la prueba de que el trabajo duro rendía frutos. Para Alejandro, era un recordatorio constante y asfixiante de su propia impotencia. Fue humillado en silencio, viendo cómo el hombre que lo destruyó era aplaudido por todos. La ciudad se convirtió en una prisión. Cada esquina, cada anuncio, cada conversación escuchada en la calle era un calvario. Fue entonces cuando tomó la decisión más dolorosa de su vida: marcharse. Necesitaba huir de Tijuana, huir del fantasma de su sueño robado. Con el corazón roto en 1000 pedazos y una promesa silenciosa de que algún día, de alguna forma, se haría justicia, partió. No sabía cómo ni cuándo, pero se juró a sí mismo que el mundo aún conocería la verdad sobre el gran imperio de Ricardo Montes. Pasaron 10 años, una década entera. En el vertiginoso mundo de la tecnología, 10 años son una eternidad, tiempo suficiente para que los imperios nazcan y mueran. El imperio de Ricardo Montes, sin embargo, solo había crecido. Logimex ya no era una simple startup prometedora de Tijuana. Era un gigante corporativo, un monstruo logístico con tentáculos en todo México y América Latina. Sus camiones azules y blancos eran una vista común en cada carretera, un símbolo de eficiencia y poder. Y en la cima de todo, como un rey en su castillo, estaba Ricardo. Ahora era un multimillonario, una figura pública que adornaba las portadas de las revistas más prestigiosas. Daba conferencias sobre emprendimiento y visión, hablando con falsa humildad sobre sus orígenes modestos y la chispa de una idea que lo cambió todo. Se convirtió en un mecenas de las artes, un filántropo aplaudido. Pero tras las puertas de su lujosa oficina con vistas a toda la ciudad, Ricardo era un hombre muy diferente. La arrogancia que siempre tuvo se había solidificado en un desprecio helado por los demás, y en lo más profundo de su ser vivía con un miedo perpetuo, una paranoia que lo hacía despertar en medio de la noche, porque cada vez que se miraba al espejo no veía al genio que el mundo aclamaba, sino al ladrón. Sabía que su trono estaba construido sobre cimientos de mentiras, y una parte de él nunca dejó de esperar el día en que el fantasma del joven al que traicionó regresara para reclamar lo que era suyo. Mientras Ricardo pulía su corona de mentiras, a miles de kilómetros de distancia, en San Francisco, Alejandro Reyes se estaba forjando de nuevo. El joven ingenuo y de corazón roto que huyó de Tijuana había muerto en el exilio. En su lugar había nacido un hombre cuya calma exterior ocultaba una voluntad de hierro, forjada en el fuego de la humillación. Alejandro no perdió el tiempo lamiéndose las heridas.
Canalizó todo su dolor, toda su rabia, en una ambición implacable. Trabajó en los puestos más bajos de empresas tecnológicas, absorbiendo conocimiento, demostrando un talento que nadie podía robarle. Invirtió sus noches en estudiar hasta obtener un MBA de una de las universidades más prestigiosas, no por el diploma, sino por las armas que le daría en el campo de batalla corporativo. Ascendió con una velocidad asombrosa, convirtiéndose en un ejecutivo de alto rango en una corporación tecnológica global, respetado por su mente estratégica y su mirada penetrante que parecía ver a través de las personas. Nunca habló de su pasado, nunca mencionó a Ricardo. El deseo de justicia no había desaparecido, simplemente se había transformado. Ya no era una herida abierta, sino un núcleo de acero en su interior, frío y paciente. Y entonces, una mañana, durante una junta directiva, llegó el momento. Su empresa anunció un plan de expansión agresivo en América Latina, y en la pantalla, en la lista de posibles adquisiciones, apareció un nombre que hizo que la sangre en sus venas se helara y ardiera al mismo tiempo: Logimex. El destino, después de 10 largos años, finalmente le estaba presentando la oportunidad. La venganza del empleado humillado estaba a punto de comenzar. La decisión en la sala de juntas no fue un regalo del destino, fue una conquista. Alejandro no esperó a que le asignaran el proyecto, él lo cazó. Durante semanas trabajó sin descanso, preparando una presentación impecable. Usó su conocimiento íntimo del mercado mexicano, su bilingüismo, perfecto, y una estrategia de adquisición tan brillante y agresiva que dejó al Consejo de Administración sin palabras. Argumentó con una pasión fría y calculadora que él, y solo él, podía liderar esa transición. Hablaba de sinergias y proyecciones, pero en su interior cada palabra era un paso más hacia la justicia. Cuando finalmente le dieron luz verde, no sintió alegría, sino el frío y satisfactorio chasquido de una pieza de ajedrez encajando en su lugar. Su regreso a Tijuana fue surrealista. El avión aterrizó en la misma ciudad de la que había huido como un paria, pero esta vez no llegaba con el corazón roto, sino con el poder de una corporación multinacional respaldándolo. El edificio de Logimex se alzaba en el horizonte como un monumento a su dolor, un gigante de cristal y acero construido con los ladrillos de su humillación. Al entrar en el lujoso vestíbulo, vio a cientos de empleados, vidas y carreras enteras girando en torno a la idea que nació en su pequeño apartamento. Fue recibido por Sofía Luján, la directora de Recursos Humanos. Una mujer de mirada inteligente y sonrisa profesional que no dejaba traslucir nada. Pero Sofía era, por naturaleza, una observadora, y en el nuevo director notó algo inusual, una calma casi antinatural, una intensidad en su mirada que no cuadraba con la de un ejecutivo cualquiera. Era como si no estuviera allí para hacer negocios, sino para cumplir una misión. El verdadero enfrentamiento, el momento que Alejandro había reproducido en su mente 1.000.000 de veces durante 10 años, llegó minutos después. Sofía lo acompañó al último piso, al santuario de Ricardo Montes. La oficina era obscenamente grande, con una vista panorámica que hacía que Tijuana pareciera una maqueta a sus pies. Ricardo estaba de espaldas, hablando por teléfono, y ni siquiera se giró cuando entraron. Hizo un gesto despectivo con la mano, como si fueran sirvientes. Cuando finalmente colgó y se dio la vuelta, miró a Alejandro con la arrogancia de un hombre que no ha sido desafiado en una década. Estaba más viejo, con el cabello gris en las sienes y la suavidad que da la riqueza, pero la misma mirada de depredador. «Bienvenido a mi empresa», dijo, con una voz que pretendía ser magnánima. Alejandro sintió un escalofrío de odio recorrerle la espalda, pero su rostro permaneció impasible. Dejó que el silencio se alargara un segundo antes de hablar. «Gracias, Ricardo.
Soy Alejandro Reyes. El nombre, solo el nombre. El efecto fue instantáneo. El color desapareció del rostro de Ricardo. Por una fracción de segundo, Alejandro vio en sus ojos lo que anhelaba ver: pánico puro, un terror primordial. Pero Ricardo era un maestro del engaño. Rápidamente enmascaró su miedo con una sonrisa burlona. Alejandro, vaya, vaya, el mundo sí que da muchas vueltas. ¿Así que ahora eres el chico de los recados de los gringos? La humillación, su arma de siempre. Pero esta vez, el veneno no hizo efecto. Alejandro simplemente lo miró con una calma helada que descolocó a Ricardo por completo. Algo así, respondió, solo que ahora este chico de los recados es tu nuevo jefe. En el instante en que la puerta de su oficina se cerró, dejando a Alejandro del otro lado, la máscara de arrogancia de Ricardo se hizo añicos. Se apoyó pesadamente en su escritorio de caoba, su respiración agitada rompiendo el silencio sepulcral de la habitación. El sudor frío le perlaba la frente. Alejandro Reyes. Era imposible. Se suponía que ese nombre estaba enterrado, olvidado en el cementerio de su pasado. Durante 10 años, Ricardo se había convencido a sí mismo de que el chico era un don nadie, un idealista sin agallas que se habría rendido y desaparecido para siempre. Pero el hombre que acababa de ver no era un chico, era un depredador. La misma calma helada que lo había desarmado ahora lo aterrorizaba. Esto no era una adquisición corporativa, era una invasión personal, una venganza servida en el plato más frío que pudiese imaginar. El pánico se apoderó de él, un pánico que no sentía desde los primeros días inciertos de Logimex, cuando temía ser descubierto. Caminó de un lado a otro de la oficina como un animal enjaulado, con la mente a toda velocidad. Tenía que destruirlo. Tenía que encontrar algo, cualquier cosa, para aniquilar a Alejandro antes de que él tuviera la oportunidad de desenterrar la verdad. Agarró su teléfono y comenzó a llamar a sus contactos, a los solucionadores que el dinero puede comprar. Quiero que investiguen a un hombre, gruñó al auricular. Alejandro Reyes. Trabajó en Estados Unidos durante los últimos 10 años. Quiero saber todo, sus errores, sus debilidades, sus vicios. No me importa lo que cueste. Encuentren la basura. Ricardo no concebía que el éxito de Alejandro pudiera ser legítimo. En su mundo corrupto, todos tenían un precio, todos tenían un secreto oscuro. Estaba convencido de que encontraría el de Alejandro y lo usaría para aplastarlo, igual que lo hizo una década atrás. No se daba cuenta de que estaba a punto de pelear una guerra nueva con armas viejas. Mientras Ricardo se ahogaba en su propia paranoia, en su oficina, varios pisos más abajo, Sofía Luján no podía quitarse de la cabeza la escena que acababa de presenciar. Llevaba 5 años trabajando en Logimex y conocía a Ricardo Montes a la perfección, o eso creía. Conocía su encanto calculador, su ira controlada, su implacable carisma. Pero nunca, jamás, lo había visto perder la compostura de esa manera. El destello de pánico en sus ojos cuando escuchó el nombre Alejandro Reyes no fue el de un director general conociendo a su nuevo superior. Fue el de un criminal siendo confrontado por un fantasma. La curiosidad profesional de Sofía se transformó rápidamente en una sospecha inquietante. ¿Por qué ese nombre había provocado una reacción tan visceral? Impulsada por una intuición que rara vez le fallaba, decidió hacer algo que iba más allá de sus deberes. Se adentró en los archivos digitales de recursos humanos, buscando registros de empleados de la época de la fundación de la empresa. Escribió el nombre en el buscador. Y allí estaba: Reyes, Alejandro, puesto, ingeniero de software junior, causa de terminación, recorte de personal. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. Su instinto la llevó más lejos. Buscó en los servidores antiguos, en las carpetas de proyectos de hace una década, pero se topó con un muro.
Gran parte de la información de ese periodo específico estaba convenientemente corrupta o había sido eliminada. Pero Sofía era tenaz. Accedió a una vieja copia de seguridad, un cementerio digital que nadie había tocado en años. Y allí, entre miles de archivos inútiles, encontró un fragmento. Una propuesta de proyecto casi borrada, con anotaciones febriles sobre optimización de rutas y un algoritmo predictivo. La propuesta estaba firmada por Alejandro Reyes y dirigida a Ricardo Montes. Sofía se reclinó en su silla, mirando la pantalla. La historia oficial que todos conocían, la del genio solitario de Ricardo, de repente comenzaba a tener grietas. La primera reunión del nuevo Consejo de Administración de Logimex se celebró una semana después. El aire en la sala era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. De un lado de la larga mesa de cristal se sentaba el viejo equipo de Ricardo, leales a él, con miradas desafiantes y nerviosas. Del otro, Alejandro, solo, con una calma que era más intimidante que cualquier ejército. En la gran pantalla de la pared, los rostros de los ejecutivos de la empresa matriz en San Francisco observaban en silencio, como jueces en un tribunal. Sofía Luján tomaba notas en una esquina, pero su verdadera atención estaba en el duelo silencioso que estaba a punto de desatarse. Sintiéndose acorralado, Ricardo decidió lanzar el primer golpe. Se levantó con su habitual aire de superioridad, iniciando una presentación sobre los resultados financieros del último trimestre. Con su voz de barítono y su carisma arrollador, pintó un cuadro de éxito rotundo. Los gráficos que mostraba eran un espectáculo de flechas verdes apuntando hacia el cielo, de números que hablaban de un crecimiento imparable. Era una obra maestra de la manipulación, diseñada para impresionar a los nuevos dueños y, sobre todo, para hacer que Alejandro pareciera un intruso innecesario, un burócrata que llegaba para arruinar una máquina perfecta. Estaba inflando las cifras, ocultando deudas y maquillando proyecciones, convencido de que nadie, y menos un recién llegado, podría descifrar su compleja red de engaños. Al terminar, se sentó y dirigió una mirada a Alejandro, una mirada que mezclaba suficiencia y desafío, como diciendo, «Supera esto». Alejandro no se inmutó. Dejó que un silencio denso llenara la sala por un momento antes de asentir lentamente. «Gracias, Ricardo. Una presentación muy optimista», dijo, y la forma en que pronunció la última palabra hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Sofía. Conectó su propia computadora portátil. En la pantalla no aparecieron gráficos llamativos, sino hileras de datos crudos y secos. Como parte de mi preparación antes de mi llegada, he pasado las últimas 3 semanas realizando una auditoría profunda y remota de todos los datos no procesados de la compañía, explicó Alejandro, con una voz tranquila y metódica que contrastaba brutalmente con el espectáculo de Ricardo. Y entonces, con la precisión de un cirujano, comenzó la disección. En tu diapositiva número 3, presumes un crecimiento del 15% en el sector norte. Sin embargo, los manifiestos de embarque y los registros de carga de esa zona muestran un claro estancamiento, con un aumento de apenas el 1.2%. Silencio. En la diapositiva 7 destacas una admirable reducción de costos operativos. Lo que no mencionas es que esa reducción proviene de la cancelación de los bonos de productividad de los transportistas y del aplazamiento del mantenimiento crítico de nuestra flota, lo que ha elevado el índice de riesgo de fallas mecánicas en un 30%. Uno por uno, Alejandro demolió cada pilar de la presentación de Ricardo, no con opiniones o acusaciones, sino con la fuerza brutal de los hechos. No levantó la voz. No necesitó hacerlo. Su calma era devastadora. El rostro de Ricardo pasó del color a la palidez, y luego a un rojo de furia contenida. Había sido humillado,
expuesto como un mentiroso y un incompetente frente a su propio equipo y a sus nuevos jefes. La imagen del visionario infalible acababa de ser hecha añicos. En ese momento, todos en la sala entendieron que el poder real e innegable acababa de cambiar de manos. Cuando la última de las pantallas se apagó y la sala de juntas quedó en silencio, Ricardo se levantó con una lentitud amenazante. Su equipo había salido de la habitación sin atreverse a mirarlo a los ojos, como súbditos huyendo de un rey destronado. Estaba solo con Alejandro, y la atmósfera cargada de profesionalismo forzado se evaporó, dejando solo un odio puro y denso. «Sé perfectamente lo que estás haciendo», siseó Ricardo, su voz baja y temblorosa de rabia. Se acercó a Alejandro hasta que solo unos centímetros lo separaban. «Esto no tiene nada que ver con la empresa. Esto es por ti. Es una venganza personal, ¿no es así? ¿Creíste que podías volver aquí después de 10 años y destruir todo lo que he construido?» La arrogancia de Ricardo era su último refugio. Intentaba desesperadamente restablecer el antiguo orden, el del hombre poderoso intimidando al muchacho insignificante. Pero el muchacho ya no existía. Alejandro no retrocedió ni un milímetro. Lo sostuvo la mirada, y en sus ojos tranquilos, Ricardo no vio miedo, sino un desprecio gélido que lo quemó por dentro. «Lo único que destruí hoy, Ricardo, fueron tus mentiras», respondió Alejandro, su voz tan calmada que resultaba aún más brutal. «Construiste este imperio, sí, pero te olvidaste de que los cimientos no eran tuyos. Mi único interés es la integridad y la transparencia de esta compañía, algo que evidentemente ha estado ausente por mucho tiempo. Así que sí, las cosas van a cambiar. Será mejor que te acostumbres a la verdad». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, dejando a Ricardo temblando de una furia impotente en el centro de la sala que, hasta ese momento, había sido el corazón de su poder. Sofía Luján había observado cada segundo del intercambio en la reunión con una mezcla de horror y fascinación. La forma metódica y casi quirúrgica con la que Alejandro había desmantelado a Ricardo no era la de un simple ejecutivo. Era la de un hombre que conocía cada debilidad de su oponente, la de un hombre en una misión. Sus sospechas ya no eran sospechas, eran una certeza que le pesaba en la conciencia. Sabía que quedarse callada la convertiría en cómplice de una década de engaños. Esa tarde tomó una decisión que podría costarle su carrera. Le envió un mensaje discreto a Alejandro pidiéndole reunirse en una pequeña cafetería lejos de las miradas curiosas de la oficina. Cuando Alejandro llegó, la encontró removiendo nerviosamente su taza de café. Sin rodeos, Sofía fue directo al grano. «Lo de esta mañana no fue solo por los números, ¿verdad?». Antes de que él pudiera responder, ella deslizó una tableta sobre la mesa. En la pantalla estaba el archivo que había recuperado, los fragmentos de la propuesta, las notas, la cadena de correos. «Encontré esto en un viejo servidor», dijo en voz baja. «Una propuesta de un joven ingeniero de software llamado Alejandro Reyes, enviada a Ricardo Montes una semana antes de que lo despidieran». Por primera vez desde que había regresado, la máscara de impasibilidad de Alejandro se resquebrajó. Ver esa prueba, esa validación tangible de su verdad después de tantos años de injusticia silenciosa, fue como un golpe en el estómago. La emoción le subió por la garganta. Levantó la vista hacia Sofía, una mujer que no le debía nada, que estaba arriesgando todo por hacer lo correcto, y en sus ojos no vio lástima, sino una determinación silenciosa que reflejaba la suya. En ese momento, Alejandro entendió que ya no estaba solo en su lucha. «Gracias», susurró, y en esa única palabra se selló una alianza. Había encontrado a la guardiana de la verdad. Ricardo sintió el suelo temblar bajo sus pies. La humillación pública, sumada a la aterradora posibilidad de que Alejandro tuviera un aliado interno, lo empujó al borde del abismo.
Comprendió que en una batalla corporativa, una guerra de números y datos, Alejandro ya había ganado. El joven que él había creado a base de dolor y traición se había convertido en un estratega superior. Por lo tanto, Ricardo hizo lo que hacen los tiranos acorralados. Cambió el campo de batalla. Si no podía ganar en la sala de juntas, ganaría en el tribunal de la opinión pública. Movilizó su más poderosa arma, su red de influencias, tejida durante una década con dinero y favores. Llamó a periodistas, a editores de periódicos locales y a influencers en redes sociales que le debían su carrera. Y con la precisión de un maestro propagandista, plantó una historia tóxica y venenosa, diseñada para apelar al miedo y al orgullo de la gente de Tijuana. La narrativa era tan brillante como malvada. Alejandro Reyes no era un hijo pródigo que regresaba, sino un invasor, un vendepatrias, el agente de una corporación estadounidense enviado para destruir un tesoro local. Los titulares del día siguiente gritaban infamia. El lobo de San Francisco llega a devorar a Logimex. Planean despidos masivos en la joya de la industria tijuanense. Artículos llenos de mentiras afirmaban que Alejandro tenía una lista negra y que su verdadero plan era vaciar las arcas de la empresa para luego cerrar sus operaciones en México. Ricardo, el ladrón, se pintaba a sí mismo como el valiente defensor de su ciudad. El efecto de la campaña de difamación fue inmediato y devastador. El ambiente dentro de Logimex se enrareció, volviéndose irrespirable. Los mismos empleados que habían mirado a Alejandro con un respeto recién descubierto, después de que expusiera a Ricardo, ahora lo miraban con miedo y resentimiento. Los pasillos se llenaban de susurros hostiles a su paso. Las miradas amables se convirtieron en miradas de desconfianza. Veían en él al verdugo que venía a quitarles el pan de la boca, al extranjero que venía a destruir la empresa que, a pesar de su origen fraudulento, les había dado una carrera y un sustento. Alejandro, que se había preparado para una guerra de inteligencia, se encontró completamente desarmado ante una guerra de emociones. Se sintió aislado, un paria dentro del edificio que técnicamente dirigía. Por primera vez desde su regreso, la armadura de ejecutivo frío y calculador se agrietó, y el fantasma del joven humillado de hace 10 años volvió a atormentarlo. Caminaba por las calles de su propia ciudad y sentía las miradas de reojo, escuchaba los murmullos en los cafés. Misma sensación de impotencia, de ser juzgado por mentiras que no podía combatir, lo invadió. Por un instante, dudó. Se preguntó si valía la pena. ¿De qué servía ganar una batalla por la verdad si en el proceso todos lo veían como el villano de la historia? La soledad era un abismo, y por un momento sintió que estaba a punto de caer en él. Alejandro estaba en su oficina, tarde en la noche, observando las luces de Tijuana parpadear en la distancia. Por primera vez, sentía el peso de la soledad como una lápida. Fue entonces cuando la puerta se abrió suavemente. Era Sofía. Llevaba 2 tazas de café y una mirada de una fuerza tranquila que lo ancló en medio de su tormenta. Se sentó frente a él, en silencio por un momento, antes de hablar con una voz suave pero firme. «Lo que Ricardo está haciendo es un acto de desesperación», dijo ella. «No está atacando al director de una multinacional. Está atacando al muchacho que humilló hace 10 años, porque en el fondo sabe que ese muchacho todavía está ahí dentro, herido. Está usando el miedo de los empleados contra ti, porque el miedo es la única arma que le queda. Si dejas que ese miedo te venza, a ti también, entonces él gana. Gana otra vez, de la misma manera». Las palabras de Sofía fueron como una luz en su oscuridad. Ella no le ofrecía lástima, sino una claridad brutal. Le recordó que los empleados no eran sus enemigos,
eran víctimas de la misma manipulación que él había sufrido. Alejandro levantó la vista del suelo y la miró, y en ese instante, la duda que lo había estado carcomiendo se desvaneció. La campaña de difamación de Ricardo, diseñada para destruirlo, había tenido el efecto contrario. Le había revelado el verdadero propósito de su regreso. Esto ya no era solo por él. No era una simple venganza. Se trataba de liberar a toda una empresa construida sobre una mentira. La humillación que sentía se transformó, cristalizándose en una determinación tan fría y dura como el diamante. Ya no luchaba por su pasado. Luchaba por el futuro de todos los que estaban siendo engañados. «Tienes razón», dijo Alejandro, y su voz ya no sonaba como la de un hombre acorralado, sino como la de un general a punto de lanzar su ofensiva. «Se acabó el juego de las sombras. Ya no voy a reaccionar a sus ataques. A partir de ahora, nosotros dictaremos el ritmo de esta guerra». La vulnerabilidad en su rostro fue reemplazada por un enfoque afilado, casi peligroso. Miró a Sofía, su aliada, su conciencia, y por primera vez le permitió ver la totalidad de su plan. Ya no es suficiente con demostrar que es un mal gerente. Tengo que probarle al mundo lo que realmente es, un fraude. Necesito desenterrar la verdad sobre la fundación de Logimex. Y necesito pruebas irrefutables del robo original. Aceptó por completo la ayuda de Sofía y juntos, esa misma noche, comenzaron a trazar una nueva estrategia. Pasaron de la defensa a un ataque total. Su objetivo ya no era solo tomar el control de la empresa, sino demoler el mito de Ricardo Montes pieza por pieza. Alejandro, con su autoridad y poder estratégico, y Sofía, con su conocimiento íntimo de los secretos y la burocracia de la compañía, se convirtieron en un equipo formidable. Lanzaron una auditoría completa y oficial sobre la propiedad intelectual de cada software y cada patente de Logimex desde su primer día de operaciones. El guerrero pasivo había muerto. En su lugar había nacido un cazador. Y ver esa unión de fuerzas, esa lucha por la justicia, es lo que nos mantiene creyendo en el bien. Si esta historia de superación te está inspirando, no olvides suscribirte y dejar tu like, para que juntos podamos llegar hasta el final de esta increíble jornada. La auditoría de propiedad intelectual cayó como una bomba en los pasillos de Logimex. Ya no eran susurros ni sospechas, era una declaración de guerra abierta y oficial. Alejandro, amparado en la autoridad de la corporación matriz, y Sofía, con su conocimiento enciclopédico de los procesos internos, formaron un equipo de investigación implacable. Comenzaron a citar a los empleados más antiguos, a revisar los registros de desarrollo de software desde el primer día, a exigir acceso a cada servidor y cada copia de seguridad. La noticia de la investigación se extendió como la pólvora, y la empresa se dividió en dos bandos silenciosos, los que temían a Ricardo y los que empezaban a creer en Alejandro. Ricardo, por su parte, entró en un estado de pánico controlado. Sabía que si esa auditoría llegaba a las raíces de la empresa, su mentira quedaría expuesta. Así que comenzó una campaña de obstrucción sistemática. Declaró que los servidores originales contenían información estratégica confidencial y bloqueó el acceso, citando protocolos de seguridad que él mismo inventó. Cajas con documentos cruciales de los primeros 2 años de la empresa se perdieron misteriosamente en traslados de archivo. Convocó a reuniones privadas a sus gerentes más leales, hombres cuya carrera dependía de él, y con una mezcla de amenazas veladas y promesas de recompensa, les ordenó crear un muro de silencio y burocracia alrededor de Alejandro. Cada día se convertía en una agotadora partida de ajedrez. Por cada puerta que Alejandro y Sofía intentaban abrir, Ricardo ponía 3 cerrojos, pero el despotismo de Ricardo y su creciente paranoia comenzaron a tener fisuras.
Su táctica de intimidación, que tan bien le había funcionado durante una década, empezó a desgastarse. Varios de los gerentes, veteranos, hombres que habían soportado en silencio su arrogancia y habían sido testigos de su humillación en la sala de juntas, empezaron a verlo no como a un líder, sino como a un tirano que estaba dispuesto a hundir el barco con tal de salvarse a sí mismo. Vieron la verdad en la mirada de Alejandro y el miedo en la de Ricardo, y su lealtad comenzó a flaquear. El primer acto de rebelión fue pequeño, casi imperceptible. Un gerente de sistemas, un hombre callado, al que Ricardo había menospreciado durante años, le hizo llegar a Sofía una nota anónima con una contraseña maestra. Una contraseña que abría las puertas a uno de esos servidores confidenciales que Ricardo había sellado. Unos días después, la jefa de archivo, a punto de jubilarse, descubrió una caja de discos duros antiguos que supuestamente habían sido destruidos años atrás. Poco a poco, la red de miedo de Ricardo comenzó a desmoronarse desde adentro. Estas pequeñas traiciones a su tiranía se convirtieron en las armas más poderosas de Alejandro. Una noche, mientras él y Sofía revisaban uno de esos discos duros olvidados, encontraron algo que hizo que sus corazones se aceleraran. Un fragmento de código, una versión beta del software Logimex, fechada 2 meses antes de la supuesta genial idea de Ricardo. Y el estilo de programación, las notas internas, eran inconfundiblemente de Alejandro. Era la primera prueba técnica, la primera pieza irrefutable del rompecabezas. La verdad estaba empezando a salir a la superficie. Ricardo no tardó en darse cuenta de que el goteo de traiciones se estaba convirtiendo en una hemorragia. Sentía cómo el control de la empresa, su control, se le escapaba de las manos como arena. La auditoría se estaba acercando peligrosamente al pecado original, a la mentira fundamental sobre la que había construido su vida. Acorralado y consumido por una rabia nihilista, tomó una decisión demente, la última y más venenosa carta que le quedaba por jugar. Si él se hundía, se llevaría a todos con él. Llamó a su equipo de abogados, los más caros y despiadados de México, y les ordenó activar una píldora venenosa, una cláusula maliciosa que había enterrado en lo más profundo del contrato de adquisición. En un acto de desesperación suicida, Ricardo demandó a la corporación matriz. Las acusaciones eran un delirio de ficción, pero sonaban espectaculares y destructivas. Espionaje corporativo liderado por Alejandro, incumplimiento de contrato y un intento hostil de robar secretos industriales. La demanda, con sus cientos de páginas de jerga legal, provocó una orden judicial inmediata. De la noche a la mañana, el proceso de adquisición fue congelado, y con él, como un efecto dominó devastador, las cuentas bancarias de Logimex fueron embargadas hasta que se resolviera la disputa. Ricardo había apretado el botón de autodestrucción. Acababa de tomar como rehenes a sus propios empleados, sabiendo que el pánico y el caos serían su última línea de defensa. El infierno se desató en Logimex al día siguiente. La noticia de que los salarios estaban congelados indefinidamente corrió por los pasillos como un reguero de pólvora. La ansiedad se convirtió en pánico, y el pánico en una furia ciega. Y esa furia, hábilmente dirigida por los últimos leales a Ricardo, encontró un blanco fácil: Alejandro. De repente, él era el culpable de todo. Su agresiva auditoría, su venganza personal, había provocado la catástrofe. Los mismos empleados que dudaban de Ricardo ahora lo veían como un mártir que luchaba contra el invasor que había venido a destruir sus vidas. Alejandro se enfrentó a un motín. Vio el odio en los ojos de personas con las que había empezado a forjar una relación de respeto.
Vio el miedo de padres y madres que no sabían cómo alimentarían a sus familias la próxima semana. Este fue, para Alejandro, el golpe más bajo, peor que la humillación, peor que la difamación. Su búsqueda de justicia, en un giro cruel de la ironía, había causado un sufrimiento real e inmediato a cientos de personas inocentes. El peso de la culpa lo aplastó. Se sentó en su oficina, escuchando los gritos y las acusaciones desde el otro lado de la puerta, y se sintió completamente derrotado. Ricardo, desde las sombras, había ganado. Había logrado que Alejandro no solo pareciera el villano, sino que se sintiera como tal. Por un momento devastador, todo pareció perdido. Su legado no sería la justicia, sino la ruina. Mientras Alejandro se ahogaba en la culpa, Sofía se negaba a dejarlo hundir. Entró en su oficina, cerrando la puerta para aislarse del caos y la rabia del exterior, y lo enfrentó con una fuerza que él no sabía que ella poseía. «Míralos por la ventana, Alejandro, escúchalos, no están enojados contigo, están aterrorizados», dijo. Su voz era un ancla en medio de la tormenta. «Y Ricardo está usando su terror como un escudo humano. ¿Vas a dejar que se salga con la suya? ¿Vas a permitir que la desesperación que él mismo fabricó sea lo que te derrote? Al final, rendirte ahora significa que el sufrimiento de toda esta gente habrá sido en vano». Cada palabra era una sacudida, una llamada de vuelta a la batalla. Tenía razón. La desesperación era un lujo que no podía permitirse. El dolor de los empleados no era su culpa, pero sí era su responsabilidad encontrar una salida. Se levantó, el abatimiento en su rostro reemplazado por una urgencia febril. Tenían que moverse más rápido, dar un golpe tan definitivo que el castillo de naipes de Ricardo se derrumbara de una vez. «La prueba del código no es suficiente», dijo Alejandro, pensando en voz alta. «Es demasiado técnica. Los abogados podrían debatirla durante meses. Necesitamos algo o alguien irrefutable». Con esa nueva perspectiva, Sofía volvió a los registros de empleados de la primera época, buscando anomalías, y encontró una que helaba la sangre. David Herrera, el primer ingeniero de software que Ricardo contrató justo después de despedir a Alejandro. El hombre que, en teoría, había desarrollado la primera versión de Logimex. Había renunciado en menos de un año, a pesar de tener un sueldo astronómico y bonificaciones que podrían haberle asegurado la vida. ¿Por qué alguien abandonaría la gallina de los huevos de oro justo cuando estaba a punto de empezar a poner? Habían encontrado la pieza clave. La búsqueda de David Herrera se convirtió en una carrera contra el tiempo. Cada día que pasaba, la situación de los empleados de Logimex empeoraba. David parecía haberse desvanecido de la faz de la tierra. No tenía perfiles en redes profesionales, no había publicaciones en foros de tecnología, no figuraba en ningún registro de empresas del sector. Era un fantasma digital. Ricardo debió pagarle una fortuna para que desapareciera y firmara el acuerdo de confidencialidad más estricto de la historia, razonó Alejandro. Era obvio que Ricardo había enterrado a su primer y más peligroso testigo. Pero Sofía, con sus habilidades de investigación, no se dio por vencida. Pasó toda una noche rastreando viejas direcciones IP, registros de propiedad, facturas olvidadas en servidores antiguos. Finalmente, encontró un hilo. Una pequeña librería en un pueblo tranquilo de Oaxaca, comprada al contado hacía 9 años. El propietario, David Herrera, era un hombre que huía de su pasado. Alejandro supo que tenía que ser él quien lo contactara. Marcó el número con manos temblorosas. Cuando un hombre de voz cansada respondió, Alejandro fue directo. «David, mi nombre es Alejandro». «Reyes». Silencio. Pudo oír la respiración agitada al otro lado. «No sé de qué me hablas», dijo David, a punto de colgar. «Espera», dijo Alejandro.
El software que Ricardo Montes te dio para que lo desarrollaras, ese proyecto casi listo por el que te pagó para que guardaras silencio por el resto de tu vida, era mío. Él me lo robó y ahora mismo está destruyendo la vida de cientos de personas para que ese secreto no salga a la luz. Por favor, tú eres el único, aparte de mí, que sabe la verdad desde el principio. La línea quedó en silencio. Un silencio cargado con el peso de una década de mentiras y la posibilidad de redención. Al otro lado de la línea, David Herrera guardó un silencio que pareció durar una eternidad. Alejandro podía escuchar el conflicto en su respiración, una década de miedo luchando contra un instante de coraje. Finalmente, David habló. Su voz era un susurro cargado de culpa. Él me lo dio todo hecho, confesó, las palabras saliendo en un torpe torrente, como si hubieran estado presas en su garganta por 10 años. El código, la arquitectura, el concepto, era brillante. Yo supe en el acto que no era suyo. Ricardo no sabía explicar las funciones más básicas. Era un actor interpretando el papel de un genio. David le contó cómo vivió esos 9 meses en una jaula de oro, atormentado por la mentira, viendo cómo Ricardo se adornaba con las plumas de un pavo real, mientras él, el verdadero programador, era solo un peón. Le habló del día en que no pudo más, en que la farsa lo estaba asfixiando, y Ricardo, viéndolo quebrar, le ofreció una suma de dinero obscena para que se fuera y se borrara del mapa. He vivido con miedo de su sombra cada día desde entonces, admitió David, su voz rota. Alejandro sintió una punzada de empatía por él, otra víctima del mismo monstruo. No te pido que lo hagas por mí, David, dijo Alejandro con calma. Hazlo por la verdad. Hazlo por las cientos de familias cuyo futuro él está destruyendo ahora mismo para proteger su mentira. Esta es tu oportunidad para liberarte de él para siempre. Hubo otra pausa, pero esta vez fue diferente. Era el silencio de una decisión. Lo haré, dijo David finalmente, con una nueva firmeza en su voz. Grabaré mi testimonio. Contaré todo. La pieza final del rompecabezas había encajado en su lugar. Con la declaración en video de David Herrera en su poder, una confesión detallada y técnicamente irrefutable, Alejandro desató su jugada final. El caos en Logimex era insostenible y la presión sobre la junta directiva, máxima. A través del equipo legal de la empresa matriz, Alejandro forzó una reunión de emergencia con el consejo, los ejecutivos y el equipo legal de Ricardo. El propósito oficial: discutir los términos de un posible acuerdo para resolver la demanda y poner fin a la parálisis de la empresa. Ricardo mordió el anzuelo. Ciego de arrogancia, interpretó la convocatoria como un acto de rendición. Estaba convencido de que la crisis de los empleados había doblegado a «y no me siento». Alejandro, que venía a pedir clemencia, entró en el auditorio principal de Logimex, el mismo lugar donde años atrás había anunciado su visión, con la postura de un emperador victorioso. Vio a los miembros del consejo en la enorme pantalla de videoconferencia, a sus abogados a su lado, y al fondo a Alejandro y a Sofía, de pie, solos, y en su opinión, derrotados. Saboreó el momento, preparándose para dictar los términos de su victoria total, para aplastar a Alejandro de una vez por todas y reafirmar su reinado. No se dio cuenta de que no estaba entrando a una negociación, sino a su propio juicio. El escenario para el clímax estaba listo y el telón estaba a punto de levantarse sobre la última gran actuación de Ricardo Montes. La reunión comenzó, y Ricardo, sintiéndose el dueño absoluto de la situación, tomó la palabra. Se pavoneó frente al auditorio, no como un acusado, sino como un fiscal. Su voz resonaba, cargada de una falsa emoción, tejiendo su última gran mentira. Se pintó a sí mismo como la víctima,
como el emprendedor visionario de Tijuana que estaba siendo aplastado por la bota de una corporación extranjera sin alma, representada por un hombre amargado y vengativo. Habló de su amor por la ciudad, de las noches en vela para construir la empresa, del sueño que ahora estaba siendo amenazado. Apeló directamente a la junta directiva, advirtiéndoles de un escándalo mediático prolongado, de la desmoralización de los empleados, de la destrucción de una marca que él, y solo él, había creado. «Les pido que detengan esta locura», dijo casi con lágrimas en los ojos. «Remuevan al señor Reyes de su cargo, detengan esta auditoría hostil y permítanme salvar a mi gente, a mi empresa, de la ruina». Fue la actuación de su vida. Terminó su discurso y un silencio tenso llenó la sala, roto solo por los aplausos de su equipo legal. Miró a Alejandro. Sus ojos brillaban con un desprecio triunfante. Estaba seguro de que había ganado. Alejandro esperó a que el eco del último aplauso se desvaneciera. Se acercó al podio con una calma sepulcral que contrastaba con el melodrama de Ricardo. No había papeles en sus manos, no había una presentación, solo la verdad. «El señor Montes», comenzó. Su voz era clara y firme, capturando la atención de todos en la sala y en la pantalla. «Es, sin duda, un excelente orador, un narrador de ficciones extraordinario. Lo sé mejor que nadie porque durante 10 años he sido el protagonista involuntario de su obra más exitosa». Se giró ligeramente para mirar a Ricardo directamente a los ojos. «Pero hoy no estamos aquí para escuchar más cuentos. Hoy, esta empresa, sus empleados y sus directivos merecen por fin la verdad». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Luego se dirigió a la junta directiva en la pantalla. «Han escuchado la versión del hombre que se hizo millonario con Logimex. Ahora, con su permiso, les pido que escuchen la historia contada por el hombre que realmente la creó». Con un sutil gesto de cabeza, le dio una señal a Sofía. La gigantesca pantalla detrás del podio cobró vida, pero no mostró un gráfico financiero ni un logotipo corporativo. Mostró un rostro, el rostro de un hombre de mediana edad, con ojos cansados, pero decididos. El rostro de David Herrera. Un silencio absoluto, denso y pesado, cayó sobre el auditorio. El color desapareció por completo del rostro de Ricardo. Su sonrisa triunfante se congeló y se desmoronó, reemplazada por una máscara de puro terror. El espectáculo había terminado. El juicio acababa de comenzar. El video comenzó a reproducirse y la voz de David Herrera llenó el silencio del auditorio. Al principio, su nerviosismo era palpable, pero a medida que hablaba, su tono se cargaba con la fuerza de una verdad que había estado reprimida por una década. Su testimonio fue demoledor no solo por la acusación, sino por la especificidad de sus detalles. Describió con una precisión técnica asombrosa la arquitectura original del software, nombrando módulos y funciones que Ricardo ni siquiera sabría pronunciar. Habló de un algoritmo de encriptación particularmente elegante que Alejandro había diseñado, uno que Ricardo siempre había presentado como su mayor logro. Pero el golpe de gracia fue cuando David reveló un secreto que solo el verdadero creador y el primer desarrollador podían conocer. «En el corazón del código fuente original», dijo David a la cámara, Alejandro había escondido una firma, una pequeña broma suya. Era una línea de código comentada que no afectaba al programa, una cita de un viejo poema sobre el viaje y el destino. Me dijo que era su amuleto de la suerte. Mientras David decía esto, los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. Casi había olvidado ese detalle, un vestigio del joven soñador que solía ser. El testimonio de David no era una simple acusación, era una autopsia a la mentira de Ricardo, realizada con el bisturí de la verdad. En la pantalla de la videoconferencia, los rostros de los
Miembros de la junta directiva eran máscaras de piedra. La farsa había terminado. Cuando el video concluyó, un silencio sepulcral pesaba en la sala. Alejandro, con un solo clic, proyectó en la pantalla gigante el fragmento de código que habían recuperado de los viejos discos duros. Y allí estaba, resaltada en verde, la línea exacta del poema que David acababa de citar. La prueba era absoluta, irrefutable. La palabra del testigo y la evidencia física se habían unido en un nudo corredizo alrededor del cuello de Ricardo. El presidente de la junta directiva, un hombre de cabello blanco y mirada de acero, se aclaró la garganta. Su voz, a través de los altavoces, fue glacial. «Ricardo, ¿tiene algo que decir en su defensa?» Ricardo, pálido como un fantasma y visiblemente temblando, intentó hablar. Abrió la boca pero solo balbuceó incoherencias. «Es un mentiroso, un empleado resentido. Esto es un montaje». Pero sus palabras sonaban huecas, patéticas. Nadie le creyó. El presidente lo interrumpió. Su tono no admitía réplica. «Señor Montes, queda usted relevado de todas sus funciones con efecto inmediato. Le pido que desaloje las instalaciones. Nuestros abogados se pondrán en contacto con los suyos». Fue así de simple, así de brutal. 10 años de poder, borrados en 10 segundos. En ese momento, 2 guardias de seguridad, discretamente alertados por Sofía, entraron al auditorio y caminaron con calma hacia Ricardo. No hubo gritos, no hubo forcejeos, solo la humillación, silenciosa de ser escoltado fuera de su propio imperio, bajo la mirada atónita de sus antiguos leales y la mirada tranquila y finalmente serena de Alejandro Reyes. La justicia, después de una larga década, había llegado. Cuando las puertas se cerraron tras Ricardo, el silencio que quedó no era de shock, sino de una profunda e incómoda catarsis. Los ejecutivos en la pantalla felicitaron formalmente a Alejandro y le aseguraron su total respaldo para estabilizar la situación, anunciando la retirada inmediata de la demanda. Pero la atención de Alejandro no estaba en ellos, estaba fija en las docenas de rostros pálidos y confundidos que lo miraban desde los asientos del auditorio, los gerentes, los supervisores, los empleados que habían vivido y respirado Logimex durante años. Eran ellos, no los ejecutivos de San Francisco, quienes habían sido las verdaderas víctimas de la gran mentira de Ricardo. Con pasos lentos y deliberados, Alejandro regresó al podio, no con la arrogancia de un conquistador, sino con el peso de una inmensa responsabilidad. Miró a los ojos de su gente y con una voz desprovista de cualquier rastro de triunfo, comenzó a hablar. «Sé que en las últimas semanas muchos de ustedes me han visto como el enemigo», dijo. Su honestidad era una brisa de aire fresco en la atmósfera viciada. Y no los culpo. Han sido leales a una idea, a una empresa que les dio oportunidades. La única tragedia es que fueron leales al hombre equivocado. Por primera vez, les contó la historia completa, la del joven idealista, la de la idea nacida de la pasión y no de la codicia, la del sueño robado. Su voz no tembló. No buscaba lástima, solo comprensión. Les hizo entender que el verdadero valor de Logimex nunca residió en la supuesta genialidad de Ricardo Montes, sino en el trabajo, el talento y la dedicación de todos y cada uno de ellos, quienes convirtieron una brillante idea robada en un imperio funcional y real. «Esa era de engaños», continuó Alejandro, su voz resonando con una nueva autoridad, «ha terminado hoy para siempre». Sus siguientes palabras enviaron una onda de alivio y asombro por todo el auditorio. «Nuestra primera acción como una empresa honesta será la siguiente. Los fondos congelados serán liberados esta misma tarde y cada uno de ustedes recibirá no solo su salario completo,
sino una bonificación sustancial por la angustia y la incertidumbre que se vieron forzados a soportar. Un murmullo de incredulidad y gratitud recorrió la sala. Esa acción, inmediata, ese gesto de respeto, valió más que 1000 discursos. Para asegurar que un abuso de poder como este nunca vuelva a ocurrir, he nombrado a Sofía Luján, directora del nuevo Comité de Innovación y Ética, que velará por la transparencia en cada nivel de esta compañía. Le dio a Sofía una mirada de profundo agradecimiento y ella asintió, aceptando el inmenso desafío. Alejandro concluyó, dirigiéndose a todos como iguales. El futuro de Logimex no será dictado desde una oficina en San Francisco ni por un solo hombre. Lo construiremos juntos sobre los 2 pilares que debió tener desde el principio, la integridad y la verdadera innovación. Mi venganza no era destruir a un hombre, sino restaurar el alma de esta empresa. Y esa alma son ustedes. En ese momento, el miedo en los ojos de los empleados fue reemplazado por respeto y por primera vez en mucho tiempo, por esperanza. Y es la esperanza, esa fuerza imparable, lo que nos inspira a seguir adelante y a buscar nuestros propios finales felices. Si esta historia ha tocado tu corazón y quieres seguir siendo testigo de cómo se reconstruyen los sueños, asegúrate de estar suscrito y de haber dejado tu like. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas lecciones de vida que tanto nos enseñan. Las semanas que siguieron a la caída de Ricardo no fueron de celebración, sino de un trabajo intenso y meticuloso. La herida en el alma de Logimex era profunda, y Alejandro sabía que sanarla requeriría más que un simple cambio de director. Fiel a su promesa, se dedicó a escuchar. Desmanteló la torre de marfil en la que Ricardo se había aislado y bajó al campo de batalla de las operaciones diarias. Celebró reuniones abiertas con cada departamento, desde los ingenieros de software hasta los choferes y el personal de almacén. No se sentaba a la cabeza de la mesa como un jefe, sino en medio de ellos, como un colega. Escuchó sus quejas, sus miedos, sus ideas, muchas de las cuales habían sido ignoradas y despreciadas por Ricardo durante años. Con cada conversación no solo ganaba una comprensión más profunda de la empresa que había creado, sino que también demolía, ladrillo por ladrillo, el muro de desconfianza que su predecesor había construido. La gente empezó a ver que su calma no era frialdad, sino una fuerza tranquila, y que su interés era genuino. No quería ser un jefe, quería ser un líder, y los empleados, hambrientos de un liderazgo real, empezaron a responder con una lealtad cautelosa pero sincera. Mientras Alejandro se enfocaba en el corazón de la empresa, Sofía Luján se convirtió en la arquitecta de su nueva estructura moral. En su nuevo rol como directora de ética e innovación, su primera tarea fue purgar el veneno de la cultura corporativa de Ricardo. Redactó desde cero un nuevo código de conducta, uno basado en la transparencia radical, la meritocracia y la protección absoluta para quienes denunciaran irregularidades. Se reunió en privado con cada uno de los gerentes que los habían ayudado en secreto, no solo para agradecerles, sino para ofrecerles puestos de mayor responsabilidad, demostrando con hechos que la integridad y no el servilismo era ahora el camino hacia el progreso en Logimex. Cada política que implementaba, cada ascenso que firmaba, era un mensaje claro para todos. La era del miedo había terminado. Se deshizo de los supervisores que habían actuado como los pequeños tiranos de Ricardo y promovió a personas que eran respetadas por su competencia y su calidad humana. Poco a poco, el aire en la oficina comenzó a cambiar. La gente dejó de susurrar en los pasillos, las sonrisas se volvieron más frecuentes y las puertas de las oficinas, que antes permanecían siempre cerradas, comenzaron a abrirse.
Sofía no solo estaba cambiando las reglas, estaba devolviéndole la dignidad a la fuerza laboral. Con la cultura interna comenzando a sanar, Alejandro enfrentó el siguiente gran desafío: la sombra externa de Ricardo. La noticia de su destitución y del fraude en 1910. La fundación de la empresa se había convertido en un escándalo que resonó en los círculos empresariales de todo el país. Aunque la verdad finalmente había salido a la luz, el nombre Logimex había quedado manchado para siempre, asociado indeleblemente con la mentira. Alejandro sabía que no se podía construir un futuro de integridad sobre un nombre que era sinónimo de engaño. Por ello, unas semanas más tarde, convocó a una segunda asamblea general. Esta vez, el ambiente no era de miedo ni de alivio, sino de una vibrante expectativa. De pie frente a todos, Alejandro fue directo como siempre. «El nombre Logimex no nos pertenece», dijo con firmeza. «Le pertenece a la ambición de un solo hombre y a la mentira que contó para alimentarla. Hemos limpiado la casa por dentro y ahora es el momento de cambiar el letrero de la puerta. Es hora de enterrar el pasado y renacer con una identidad que sea verdaderamente nuestra». El murmullo que recorrió la sala fue de asombro. Anunció entonces su plan. La empresa cambiaría de nombre, pero en lugar de contratar a una costosa agencia de marketing de la Ciudad de México o de San Francisco, se giró y miró a la multitud. «Nadie conoce el alma de esta empresa mejor que ustedes», declaró. «Por eso, la responsabilidad y el honor de darle un nuevo nombre recaerá en sus manos». El anuncio del concurso para renombrar la empresa fue un acto revolucionario. Alejandro detalló las bases. Cada empleado, sin importar su cargo, desde el personal de limpieza hasta los ingenieros senior, tenía derecho a presentar una propuesta para el nuevo nombre y, aún más importante, para una nueva declaración de misión. El premio para el ganador sería significativo, pero la verdadera recompensa era la oportunidad de dejar una marca indeleble en la historia de la compañía. Este gesto de confianza radical desató una ola de energía creativa sin precedentes. Por primera vez, los empleados no eran vistos como engranajes de una máquina, sino como los arquitectos de su propio destino. Se formaron equipos espontáneos en la cafetería, la gente debatía ideas en los almacenes, los correos electrónicos volaban con sugerencias y borradores. El concurso se convirtió en algo más que una simple campaña de marketing. Fue un ejercicio colectivo de catarsis y redefinición. Obligó a todos a preguntarse: ¿quiénes somos ahora? ¿En qué creemos? ¿Hacia dónde vamos juntos? Cientos de propuestas inundaron el buzón de Sofía. Cada una de ellas era una pequeña historia de esperanza y de orgullo recuperado. Una noche, mientras Alejandro y Sofía revisaban las conmovedoras y brillantes ideas, ambos se dieron cuenta de que el verdadero éxito no sería el nombre que eligieran, sino el proceso mismo, que ya había transformado para siempre el espíritu de la compañía, uniendo a todos bajo un propósito común por primera vez en su historia. Para elegir la nueva identidad, Alejandro insistió en que el proceso fuera tan transparente y democrático como la nueva cultura que estaban construyendo. Se formó un comité de selección, pero no era el típico grupo de ejecutivos a puerta cerrada. Estaba compuesto por Alejandro, Sofía y 5 empleados más, elegidos por votación popular por sus propios compañeros. Un veterano conductor de tráiler, una supervisora de almacén, un joven programador, una asistente administrativa y la contadora que había descubierto el rastro de David Herrera. Durante una semana, este diverso grupo se encerró para analizar las más de 200 propuestas. Leían cada nombre, cada declaración de misión, y se maravillaban de la creatividad y la pasión de sus colegas.
No buscaban simplemente un nombre pegadizo, sino una palabra que contuviera su historia, que encapsulara el dolor del pasado y la promesa del futuro. Finalmente, tras largos debates, la decisión fue unánime. La propuesta ganadora no venía de un gerente ni de un director, sino de una callada empleada del Departamento de Finanzas, una mujer llamada Laura, que llevaba 8 años en la empresa viendo en silencio las injusticias de Ricardo. Su propuesta era tan simple como profunda. El nuevo nombre sería Nexa Logística. En su presentación, Laura explicó que la palabra Nexa derivaba de nexo, que significa unión, vínculo, conexión. Representaba no solo su negocio de conectar ciudades y mercados, sino, y más importante, su nueva realidad como una empresa conectada por la confianza, el respeto y un propósito común. Su lema era igualmente poderoso. Nexa, conectando caminos, moviendo el futuro con integridad. La revelación del nuevo nombre se hizo en una asamblea general que se sentía más como una fiesta familiar que como un evento corporativo. Alejandro subió al escenario, pero esta vez no estaba solo. Lo acompañaba el comité de selección al completo. Juntos anunciaron el nombre ganador. El aplauso fue ensordecedor cuando invitaron a Laura a subir al escenario. La mujer, tímida y abrumada, explicó con voz temblorosa pero firme el significado detrás de su idea, y su sinceridad conmovió a todos los presentes. Alejandro no solo le entregó el cheque con el premio prometido, sino que hizo un anuncio que cimentaría para siempre el nuevo espíritu de la empresa. Para asegurarnos de que nuestra conexión con la comunidad sea tan fuerte como nuestra conexión interna, declaró: a partir de hoy, un porcentaje de nuestras ganancias se destinará a la nueva Fundación Nexa, dedicada a financiar becas educativas para jóvenes de 1900 escasos recursos en Tijuana. La multitud estalló en júbilo. Y la primera directora honoraria de esa fundación, continuó Alejandro con una sonrisa, será la mujer que nos ha dado nuestro nuevo comienzo, Laura. El aplauso final no fue para un jefe ni para un director, sino para una de ellos, para una colega cuya inteligencia y corazón acababan de definir su futuro. Al día siguiente, las viejas y frías letras de Logimex fueron retiradas de la fachada del edificio y en su lugar se alzó un nuevo logo, vibrante y lleno de esperanza. Había nacido Nexa, pasaron los meses, la primavera llegó a Tijuana, y con ella un aire de renovación que parecía reflejar el nuevo espíritu de la empresa. Bajo el nombre de Nexa, la compañía no solo se estabilizó, sino que comenzó a prosperar de una manera que nunca lo había hecho bajo el mando de Ricardo. La cultura de confianza había desatado la creatividad, y los empleados, sintiéndose valorados y seguros, trabajaban con una pasión y una eficiencia renovadas. Una noche, después de que casi todos se habían ido a casa, Alejandro y Sofía permanecían en la oficina principal, revisando los planos para una nueva expansión, una expansión ética y sostenible. Se detuvieron junto al enorme ventanal, contemplando en silencio las luces de la ciudad. El brillante letrero de Nexa resplandecía abajo, un faro de su victoria. Fue Alejandro quien rompió el silencio. «Nunca te lo he dicho de verdad, Sofía», dijo, su voz cargada de una gratitud sincera. «Nada de esto, absolutamente nada, habría sido posible sin ti. Cuando Ricardo lanzó esa campaña de difamación, yo estaba listo para rendirme. Me sentía derrotado. Fuiste tú quien me recordó por qué estaba luchando». Se giró para mirarla. «¿Por qué lo hiciste? Arriesgaste todo por mí. Yo era un completo extraño». Sofía desvió la mirada hacia las luces, su habitual compostura profesional teñida de una suave vulnerabilidad. «Al principio fue por un sentido de justicia», admitió. «Odiaba la mentira sobre la que se fundaba la empresa, pero después,
Cuando te vi luchar, cuando vi la forma en que te negabas a rendirte a pesar de todo, me di cuenta de que no solo estaba luchando por un principio, estaba luchando por una buena persona. Las palabras de Sofía lo tocaron en un lugar profundo, un lugar que había mantenido cerrado bajo llave desde la traición de Ricardo. La miró, no como a su directora de ética, sino como a la mujer que había visto sus cicatrices y no había huido. Tú me devolviste algo que yo creía haber perdido para siempre, Sofía, confesó él, su voz apenas un susurro. Mi fe en la gente. Durante 10 años construí muros a mi alrededor, convencido de que la confianza era una debilidad que no podía permitirme. Me convertí en un estratega, en un ejecutivo, pero me olvidé de ser una persona. Tú, con tu fuerza silenciosa, con tu inquebrantable sentido del bien y del mal, me recordaste que la integridad no es una debilidad, sino la única fuerza que realmente importa. Se quedaron allí, en un silencio cómodo y cargado de significado, el zumbido de la ciudad muy por debajo de ellos. La guerra había terminado, la empresa estaba a salvo, y en la calma que siguió a la tormenta, se dieron cuenta de que lo que habían forjado juntos era mucho más que una alianza profesional. Era un vínculo de profundo respeto, de admiración mutua y de un afecto que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Las barreras que habían mantenido, las del jefe y la empleada, se habían disuelto sin que se dieran cuenta, dejando al descubierto el inicio de algo nuevo, algo tan prometedor como el futuro que habían construido. La conexión que sintieron en esa conversación nocturna no se desvaneció con la luz del día. Al contrario, se instaló entre ellos una corriente subterránea de conciencia mutua que hacía que cada reunión, cada mirada a través de la sala de juntas, estuviera cargada de un nuevo significado. Alejandro se dio cuenta de que la justicia que había buscado durante una década se sentía incompleta si no exploraba esa nueva y sorprendente posibilidad de felicidad. Unos días después, al final de una larga jornada, se acercó al escritorio de Sofía con una vacilación que contrastaba con su habitual seguridad de director general. Sofía, comenzó, me preguntaba si te gustaría cenar conmigo este fin de semana, y para que quede claro, añadió con una leve sonrisa, la palabra logística estará prohibida. Sofía le devolvió la sonrisa, una sonrisa genuina y luminosa que rara vez mostraba en la oficina. Me encantaría, Alejandro. El sábado por la noche, en un restaurante tranquilo con vistas a la bahía, dejaron atrás sus roles de CEO y directora. Eran simplemente Alejandro y Sofía. Hablaron durante horas, no de proyecciones de mercado o de auditorías, sino de la vida. Él le habló de la soledad de sus años en San Francisco, de cómo el trabajo se convirtió en su único refugio. Ella le habló de su infancia en Ensenada, de su pasión por la justicia, heredada de su padre, un abogado de pueblo. Descubrieron un universo de afinidades, un lenguaje común que iba más allá de la batalla que habían compartido. Vieron en el otro no solo a un aliado, sino a un alma gemela, forjada en valores similares de resiliencia, honor y una fe inquebrantable en hacer lo correcto. Al final de la noche, Alejandro la acompañó hasta la puerta de su casa. La brisa marina traía consigo el aroma de la sal y el silencio de la noche. Se detuvieron y la electricidad que habían sentido en la oficina regresó, más intensa que nunca. Alejandro sabía que era el momento, que cualquier vacilación sería una traición a la honestidad que ahora definía su vida. Tomó suavemente la mano de ella. Sofía, estos últimos meses, reconstruir la empresa, devolverle su alma, ha sido la experiencia profesional más importante de mi vida, dijo. Su voz era baja y seria. Pero tengo que ser honesto. En medio de todo ese caos, conocerte a ti se ha convertido en algo mucho más importante. Para mí,
Ya no puedo separar al director de la persona. Y la persona se está enamorando de ti. Sofía lo miró, y en sus ojos inteligentes, que habían visto a través de todas las mentiras de Ricardo, Alejandro vio una emoción pura y sin defensas. Ella dio un paso más cerca. Yo también sentí cómo la admiración se convertía en algo más, susurró ella. Vi al hombre detrás del estratega, y es ese hombre el que se ha ganado mi corazón. Y entonces, bajo el suave resplandor de la luna, se besaron. No fue un beso de pasión arrebatada, sino uno de reconocimiento, de llegada a casa. Fue el sello de un amor que no nació de un flechazo, sino que se construyó sobre los cimientos más sólidos que existen, la confianza, el respeto y la admiración profunda de dos almas que se habían encontrado en medio de la guerra y ahora estaban listas para construir su propia paz. Pasó un año en el que el nombre Nexa se convirtió en un sinónimo de éxito y, más importante aún, de integridad. La empresa, bajo el liderazgo conjunto de Alejandro y Sofía, no solo recuperó su posición en el mercado, sino que alcanzó nuevas cimas. Se expandió a nuevos territorios, atrajo al mejor talento del país y se convirtió en un caso de estudio en las universidades de negocios. El ejemplo perfecto de cómo una cultura ética podía ser el motor del crecimiento más rentable. Pero el verdadero éxito no se medía en los informes financieros. Se medía en el orgullo con el que los empleados llevaban su uniforme, en la atmósfera de colaboración que llenaba cada oficina y en la seguridad de saber que trabajaban para una empresa que los respetaba como seres humanos. La relación de Alejandro y Sofía floreció en paralelo a la de la empresa. Se convirtieron en socios en todos los sentidos de la palabra, un equipo perfectamente equilibrado. Su amor, nacido en la crisis, se había asentado en una complicidad serena y profunda. Pasaron de las reuniones nocturnas de estrategia a las cenas tranquilas en casa, de las batallas corporativas a los paseos por la playa los fines de semana. Sanaron las heridas del pasado del otro y en el proceso construyeron un futuro juntos que era más brillante de lo que ninguno de los dos se había atrevido a soñar por separado. Mientras Alejandro y Sofía construían un futuro sobre cimientos de verdad, el pasado de Ricardo Montes finalmente lo alcanzó para cobrar su deuda. Su caída fue tan espectacular como lo había sido su ascenso. Tras su despido, se vio sepultado bajo una avalancha de demandas. La corporación matriz lo demandó por fraude, exigiendo una restitución millonaria por los daños causados. Antiguos socios e inversores, sintiéndose engañados, presentaron sus propias querellas. Las autoridades fiscales iniciaron una investigación exhaustiva sobre una década de contabilidad creativa y evasión de impuestos. La batalla legal fue larga y brutal, y desangró por completo su fortuna mala vida. Perdió su mansión, sus autos de lujo, sus cuentas en el extranjero. Pero su mayor pérdida fue la del estatus que tanto adoraba. Su nombre se convirtió en una vergüenza, una advertencia en el mundo empresarial sobre la fugacidad de la gloria construida sobre el engaño. La última noticia que se supo de él fue la de un hombre que vivía en un modesto apartamento en la Ciudad de México, un hombre amargado, solitario y olvidado, un fantasma perseguido por el recuerdo del imperio que había robado y que, al final, lo había destruido. La justicia, a veces lenta, siempre llega, y para Ricardo Montes llegó en la forma del más absoluto de los olvidos. El verdadero legado de su victoria no se encontraba en los balances de Nexa, sino en las calles de Tijuana. La Fundación Nexa, bajo la apasionada dirección honoraria de Laura y con el total respaldo de la empresa, se había convertido en una poderosa fuerza para el bien en la ciudad. Un sábado por la mañana, Alejandro y Sofía
visitaron la inauguración de un centro juvenil en una de las colonias más humildes, el 1910. Primer gran proyecto de la fundación. No fueron como ejecutivos, sino como voluntarios. Se mezclaron con las familias, ayudaron a servir la comida y observaron con una emoción silenciosa cómo los niños corrían a explorar las nuevas salas de computación equipadas con la mejor tecnología. Alejandro se detuvo junto a una niña de unos 12 años que miraba la pantalla con una concentración feroz, sus dedos volando sobre el teclado mientras escribía sus primeras líneas de código. En sus ojos, brillantes, vio un reflejo de sí mismo, del joven soñador que una vez fue. Pero a diferencia de él, esta niña tendría oportunidades, tendría mentores, tendría un camino apoyado por la misma empresa que él había luchado por reclamar. Comprendió entonces que su victoria no había sido solo para él, había sido para ella y para todos los niños como ella. Su viaje, que comenzó con un deseo de venganza, se había transformado en una misión para sembrar los sueños que a él casi le habían arrebatado. Esa misma tarde, Alejandro condujo a Sofía a un lugar que ella no conocía. Se detuvieron frente a una casa pequeña y modesta, pero impecablemente cuidada, con un jardín lleno de flores. «Aquí crecí», dijo él en voz baja. Era la casa de su madre, ahora completamente renovada. Un hogar lleno de paz y libre de las deudas que una vez lo atormentaron. La llevó a la parte de atrás, a un pequeño garaje que olía a herramientas y a recuerdos. «Y aquí», dijo, señalando un viejo escritorio de madera en una esquina, «aquí es donde nació todo. En este mismo lugar pasé noches enteras escribiendo el código de un sueño que pensé que había muerto». Le confesó que durante más de 10 años había evitado incluso pasar por esta calle. Cada ladrillo de esa casa era un recordatorio de su fracaso, de la humillación que lo había obligado a huir. Pero ahora, de pie, en ese mismo espacio, con la mano de Sofía firmemente entrelazada con la suya, ya no sentía dolor. Solo sentía una profunda y abrumadora gratitud. Se dio cuenta de que su viaje no había sido solo para reclamar una empresa, había sido para reclamar su propia historia, para regresar al punto de partida y sanar la herida original. Al compartir ese lugar sagrado y vulnerable con la mujer que amaba, finalmente estaba en paz. Había cerrado el círculo. De pie en ese garaje, el santuario de sus sueños de juventud, Alejandro miró a Sofía. La luz del atardecer se filtraba por la pequeña ventana, iluminando el rostro de la mujer que había sido su ancla, su conciencia y su inspiración. Supo, con una certeza que nunca antes había sentido, que su viaje de redención no estaría completo sin ella. Le contó que ese garaje representaba su pasado, un pasado que ella le había ayudado a sanar. Le dijo que Nexa representaba su presente, un presente que habían construido juntos. «Pero mi futuro, Sofía», dijo, su voz quebrándose por la emoción. «No puedo imaginarlo si no estás en él. Me enseñaste que la verdadera fortaleza no es la invulnerabilidad, sino la confianza, y no hay nadie en este mundo en quien confíe más que en ti». Lentamente, ante la mirada conmovida de Sofía, se arrodilló sobre el polvoriento suelo de cemento. No había un anillo de diamantes extravagante en sus manos, sino una simple y sincera promesa en su corazón. «Sofía Luján, mujer de mi vida, mi guardiana de la verdad, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi socia, no solo en los negocios, sino en cada día que nos quede por vivir?» La respuesta de Sofía fue un sí, ahogado por lágrimas de felicidad. Un sí que resonó en el pequeño garaje con la fuerza de todas las batallas que habían ganado juntos. Unos meses después, en una hermosa tarde de otoño, se casaron. No fue una boda ostentosa,
Para las páginas sociales de las revistas de negocios, fue una celebración íntima y sentida en el jardín de una vieja casona de Tijuana, rodeados por las personas que realmente importaban, sus familias, sus amigos más cercanos y esa nueva familia que habían forjado en Nexa. Allí estaban Laura, la contadora que les dio un nuevo nombre, y los miembros del comité de selección, y David Herrera, que había viajado desde Oaxaca para ser testigo de la felicidad que había ayudado a crear. Los votos que intercambiaron no hablaban de riqueza ni de poder, sino de lealtad, de admiración y de la promesa de construir siempre un futuro basado en la honestidad. La celebración fue un reflejo de todo lo que habían construido, una comunidad unida no por la obligación, sino por el afecto genuino y el respeto mutuo. Era la culminación perfecta de su viaje, un testimonio de que el amor más fuerte es aquel que se forja en la adversidad y se sella con la integridad. Pasaron 5 años más. En el jardín de una hermosa casa en Tijuana, un niño pequeño reía a carcajadas mientras su padre, Alejandro, lo empujaba suavemente en un columpio. Sofía los miraba desde la terraza, con una sonrisa, mientras sostenía una taza de café. La vida había encontrado un ritmo apacible y feliz. Nexa era ahora líder indiscutible en el sector, un gigante conocido por su innovación y su ética intachable. Alejandro seguía siendo el director general, pero había aprendido a delegar, a confiar en el increíble equipo que había formado, permitiéndose el lujo de llegar a casa a tiempo para cenar con su familia. Sofía, por su parte, había encontrado su verdadera vocación. Había dejado su cargo corporativo para dedicarse por completo a dirigir la Fundación Nexa, que había crecido exponencialmente, cambiando la vida de miles de jóvenes en todo el país. Juntos, no solo habían construido una empresa exitosa, habían creado un legado, habían demostrado que es posible dirigir con el corazón y triunfar, que el éxito no tiene por qué estar reñido con la bondad. La paz que emanaban no era la paz de la complacencia, sino la de un propósito cumplido, la de saber que la felicidad más dulce es la que se construye sobre las ruinas del dolor y se comparte con los demás. Y así, mi querida comunidad, llegamos al final de la historia de Alejandro Reyes, una historia que comenzó con una traición amarga y terminó en una redención plena. Nos recuerda una de las verdades más antiguas y poderosas: el mundo da muchas vueltas. Nos enseña que la humillación puede ser la semilla de la más feroz de las determinaciones, y que la verdadera justicia no siempre es un castigo, sino la restauración del equilibrio. La venganza de Alejandro se transformó en un acto de creación, y al final, no solo recuperó lo que era suyo, sino que construyó algo infinitamente mejor. Que su viaje nos sirva de inspiración a todos. Nos recuerda que nunca debemos juzgar a nadie por su situación actual, porque no conocemos las batallas que ha librado ni la fuerza que yace en su interior. Porque a veces, en los giros inesperados del destino, la persona que un día fue despedida y humillada puede regresar años después para convertirse en el jefe, no para castigar, sino para enseñar el verdadero significado del liderazgo y la integridad. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje.